Bueno, vimos una tragedia en la que además de vuelta aparecen estas ayudas anónimas de tantos chilenos y chilenas, ya sea llegando hasta la zona de los hechos para poder apartar a los afectados, aportando con ropa, llevando agua a las personas que se encontraron afectadas, incluso prestando el teléfono celular para llamar a sus familiares o a los familiares de las víctimas y también a las ambulancias y por sobre todo eso, que fue clave. ¿Quiénes fueron esos héroes anónimos en esta explosión? Agustín Bianchetti nos cuenta. Claro, que la media cola acá. Claro, puta, hay gente muerta, hermano. Explotó el tren de mi mami. Explotó el tren debajo del puente, claro. En un principio nadie sabía qué pasaba. Aún así, la primera reacción fue ayudar. ¿Velo cómo está? Nosotros vimos lo de abajo, pensamos que era el tren, no fue el tren. Podía ser los estanques después de benzina, de petróleo, los neumáticos, quizás todo, pero eran explosiones fuertísimas. Salimos todos corriendo pensando que eran los caballos, que algo había sido una explosión, que siempre hay incendio atrás y dijimos... Pensamos que era algo de las máquinas, de las micros de acá que había explotado. A crecer porque decía una bomba atómica, ¿cómo fue el fuego? Sentimos el estruendo como hubiera sido un terremoto, un temblor de grado magnitud 6. No importaba lo estruendoso de la explosión ni lo impactante de las llamas. Nosotros subimos al tiro a la carretera con hartas personas, vecinos, a prestar ayuda. Y a ver qué podíamos ayudar, porque cuando vimos que había gente que estaba viva aún y que podíamos rescatar, nos dábamos en salir a ayudarlo. Lamentablemente vimos gente tirada en el piso, cosas así, y tratamos de prestarle ayuda, pero mientras queríamos ayudarlo, acercarnos, seguía explotando el tema y igual nos da un poco de miedo. Pero tú subías y era una guerra arriba. Fue terrible el impacto que vivimos. Gracias a Dios pudimos prestarle ayuda al caballero, que lo pudimos sacar de ahí del sector todo, pero prácticamente su 70% del cuerpo quemado más o menos. Lo primero es las medidas de seguridad tuyas, porque ahí tú no tienes ningún sentido acercarte a este lugar lo más cerca de la zona cero, porque finalmente tú te puedes convertir en víctima. Pero las ayudas no fueron solo en la zona cero de la tragedia. La gran mayoría de las personas que vivían cerca del lugar no tenían conocimientos de primeros auxilios, pero les llegaron pacientes de urgencia. Las personas que venían todas quemadas, desnudas, sin ropa, le pasamos ropa, le pasamos... ¿Usted fue quien le ayudó, le prestó ropa? Así, sábana. Y la gente no hacía así. Pero venían parados así hacían con el cuerpo, ya todo su cuerpo. Y nos preocupamos de ellos todo el rato llamando porque no llegaba la ambulancia. Y acá se vieron como 5 o 6 personas que pasaron por aquí. Personas que venían totalmente desnudas, que más completa, la ropa, todo. Y ahí le prestó ropa a mi papá y para que pudieran protegerse un poco. Venía un caballero prendido, que le presté ropa yo, una sábana para poder taparlo. Venía prendido entero el caballero. Después otro caballero que dijo que iba en la moto, que también que llegó prendido completo ahí desnudo. Pero si tienes una paciente que está con una quemadura extensa y tú eres un civil donde no tienes mayor herramienta, probablemente lo que tienes que hacer es sacar un poco la ropa, despejar un poco las cosas que lo pueden estar todavía encendidas y que pueden estar todavía incluso produciendo mayor quemadura, profundizando las quemaduras. Venía la gente caminando hacia el sur, pidiendo auxilio. Y como uno tiene que ayudarlo, porque como ser humano tiene que ser buena persona igual, y ayudar a la gente. Llamamos a la ambulancia, las tapamos porque venían desnudas. Al ver la explosión, Angie, que trabajaba en este depósito de buses, no dudó en ir a aportar con algo tan fundamental en los minutos de pánico e incertidumbre. Cuando vi a esa gente quemada, yo salté y ayudarlo, no había cómo ayudarlo. Entonces lo único que me decía, llama a mi familia. Así que entre me daban los números y yo llamaba. Quedé choqueada, o sea, los que vimos eso, yo nunca había visto algo así. Nuevamente las manos anónimas de chilenas y chilenos colaboraron para ayudar a las víctimas de esta tragedia. Urgente. Porque si hay algo que define muy bien el perfil del chileno es exactamente esa capacidad y esa resiliencia, no solamente para superar problemas propios, sino para salir a ayudar automáticamente al resto, Michelle. Y allí también hay un componente que es bien interesante respecto de la idiosincrasia de nuestro país. Y muchas veces en una sociedad que nos empuja al individualismo, debemos recordar que a veces hablamos de los equipos de primera respuesta como bomberos, carabineros. La primera respuesta es quien observa, quien es testigo de una emergencia. Y por lo tanto hablamos del buen samaritano. A nivel internacional se dice que los buenos samaritanos salvan vidas, pero también pueden transformarse en víctimas. La organización y el entrenamiento comunitario de los buenos samaritanos aumenta su seguridad y también su efectividad. Y por lo tanto, creo que ahí es importante comprender que los modelos modernos de emergencia son desde la base hacia arriba. Organización comunitaria, entrenada, debidamente integrada con sus municipios, de manera tal que
actúan como una extensión de los equipos profesionales de respuesta, porque además no nos olvidemos, a veces solamente marcar un número de emergencia puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Claro, porque aquí no solamente vimos gente llevando agua, gente gritando que salieran, ayudándolos y auxiliándolos, sino que también personas que automáticamente toman el celular y llaman al tiro a solicitar la ambulancia, que en este caso era bastante evidente que se iban a requerir, y un montón. Exactamente, y lo otro, no nos olvidemos, son personas que vivieron situaciones muy complejas, muy duras, probablemente las más difíciles que han vivido hasta el día de hoy, en términos de atender una catástrofe de estas características. Esas personas deben ser consideradas como parte de la gestión de víctimas y poder ir con ellos, sobre todo en el ámbito local, a contactarlos, a brindarles algún tipo de apoyo, saber cómo están, sobre todo durante varios días, no de un momento a otro. Pero ahí hay un tema y un trabajo muy humano. Claro, el hecho de que ellos tengan capacidad de respuesta no implica que no hayan vivido también su propio shock, ¿no? Y que ese shock tiene que ser atendido como las personas que estuvieron en el epicentro, por decirlo así. Y la adrenalina durante los primeros minutos va a impedir eso. Y durante quizás las primeras horas. Pero los próximos días los puede llevar entonces a vivir dolor que la verdad es que debe ser acompañado y debe ser también asistido.